Damos una cordial bienvenida a todos los presentes en esta noche para continuar el estudio de el tarot egipcio con toda su simbología, desde el aspecto de esa simbología iniciática, de esa simbología extraordinaria que oculta a nuestros ojos, que oculta a los ojos de la gente común y corriente, que se dedica a trabajar con el tarot, pero que verdaderamente, como dice el venerable maestro, no pueden llegar a entenderlo en esa profundidad esotérica, ocultista, iniciática, menos poder llegar a tener un éxito en la consulta a través del mismo tarot, ya que la consulta que se maneja desde el punto de vista intelectual, como lo vemos a través de los medios, a través del internet, a través de ciertas personas que se dedican a la consulta del tarot, es un manejo más de tipo intelectual y todo lo que se maneja de tipo intelectual y que no se maneje desde el punto de vista del corazón, del sentir del corazón, de la intuición, pues realmente se convierte en una consulta totalmente oscura, totalmente diferente a una consulta, a una interpretación blanca, intuitiva, profundamente esoterista. Y por eso es que el maestro dice que quien consulta el tarot debe ejercer, debe practicar la magia de la transmutación, el sabio uso, el manejo del ensémenis, debe manejar la castidad y trabajar en el desarrollo del chakra del corazón, porque esa es la forma como se puede tener verdaderamente una interpretación muy, muy profunda, ¿sí? Muy relacionada al lenguaje de Dios, hablando a través del sagrado tarot. O sea que ese camino es un camino mucho más objetivo, mucho más blanco, mucho más espiritual, mucho más del ser, que quien se dedica a manejar la interpretación solo con la mente o el intelecto, ya que la persona se estaría inclinando hacia un camino mucho más oscuro, ¿sí? Mucho más de la adivinación goética, más en relación a un aspecto más negro, en relación al camino que nosotros llevamos, que es la interpretación a través de la magia blanca. Así que bienvenidos todos ustedes los presentes en esta noche. Vamos a comenzar. Recuerden ustedes que lo importante es evocar la presencia, como siempre, de nuestro real ser, de nuestro Gesed particular, como cabalista interno de cada uno de nosotros, el íntimo, y a esa madre espiritual, cósmica, universal, celeste, divinal, que es como decir la madre de las céfiras, ¿sí? Es la representación de las céfiras como madre universal y el padre es la representación de los sefirot como ser masculino universal divinal. Bien, recuerdan ustedes que en la clase anterior veíamos la carta del tarot número 3, ¿se acuerdan ustedes? Y la número 2. Estudiábamos la carta, la sacerdotisa, y estudiábamos la carta, a ver quién se acuerda, la emperatriz. Entonces hacíamos un estudio de dos cartas fundamentales del tarot. Hoy traemos la carta número 4 y la número 5. Si el tiempo nos alcanzara, podríamos estudiar hasta la carta número 6, pero vamos a ver qué pasa, porque cada carta tiene una profundidad extraordinaria. Y sin más preámbulos, tengan en cuenta ustedes ese axioma trascendente, tengan en cuenta ustedes aquel aforismo maravilloso que dice lo siguiente: al trabajo de tus manos da bendición y en el pensamiento pon corazón. Esto nos dice el axioma trascendente dentro de la carta del tarot número 4, que es el emperador. Recuerden, al trabajo de tus manos da bendición y en el pensamiento pone el corazón. Por eso comencé explicándoles que en la consulta, aquellos que trabajan con la intuición y que trabajan con la voluntad del Padre, el Espíritu Santo y la Divina Madre, pues toda consulta será mágica, extraordinaria
y tendrá una enseñanza futura o de momento, de acuerdo a lo que tú estés preguntando, estés consultando, a diferencia de los que se dedican al trabajo con el tarot y que pueden llegar a usar este tarot, pero mientras lo usen desde el punto de vista intelectual, es más oscuro que blanco, ¿ok? Para que lo tengan en cuenta. Observen ustedes que tenemos la carta del tarot número 4 y esta carta es extraordinaria. En la parte, por ejemplo, aquí, observen ustedes, vamos a ver, dice Geset o Cheset, el íntimo, ¿ok? Es el íntimo, es Geset, es el cabalista interno de cada uno de nosotros. Es el real el real ser interno y es el que representa el mando, ¿ok? Y él se encuentra por allá en la séptima Sefirot, en el séptimo nivel de ese árbol de la Kabbalah, en lo alto, y desde allá dirige su alma divina, su alma humana, su alma causal, que han de expresarse a través del cuerpo mental, cuerpo astral, cuerpo vital, hasta el cuerpo físico, que es Malkut. Y dice por acá, letras Dalet, progreso, éxitos, misericordia. Todo aquel que tenga la misericordia de Dios tendrá progreso y tendrá éxito. Todo aquel que tengamos la mano de Dios, la voluntad de Dios a nuestro favor, pues no nos faltará pan, techo, abrigo, salud y sabiduría. O sea, lo tendremos todo. Así que esto es realmente fundamental dentro de nuestra vida, nuestra existencia, como pues estudiantes, caminantes, buscadores verdaderamente de esa sabiduría, y esa sabiduría está en la encarnación del íntimo de Dios dentro de nosotros, de nuestro Padre que mora en secreto, de Chesed o Gesed de la Cábala. Ahora, voy a acercarme por aquí, quiero que estén muy atentos, por favor. Tengan en cuenta ustedes que dentro de este cartucho que ustedes están observando del tarot, ¿sí? El cartucho es toda la parte que ustedes ven de color y figura a nivel egipcia. Pueden observar en la parte del cielo, en la parte mental, vínculo a la parte material, y en las aguas o en el mundo material, que también tiene su representación hacia esas infraconciencia o subconsciencia o inframundo, algo muy interesante. Acá arriba ustedes pueden ver que hay un alambique en la cabeza del faraón. ¿Sí lo observan ahí? Este es el famoso alambique con el cual se destilaba antiguamente para sacar los perfumes o ciertos extractos esenciales de las plantas, de las flores, etc. En la parte de arriba tenemos el sigilo de la magia que representa a Saturno. Préstenle mucha atención. Luego tenemos al costado derecho, al frente de ustedes, pueden ver que hay una mano. Y esta mano, dentro de la sabiduría de los jeroglifos o jeroglíficos egipcios, representa la D, ¿ok? La mano, la D. Y en el alfabeto de los magos tendríamos, pues de hecho, también la D como una letra dentro de ese alfabeto misterioso, mágico, que era conocido por el gran mago Cornelius Agripa y también conocido por el mismo Paracelso y toda una cantidad de magos de esa época. Ahora, ¿qué ocurre acá? Aquí tenemos la corona de Serep, que es la corona que tiene, pues de hecho, el faraón. Esta corona nos la representan de color rojo. Aquí está como color negro, pero ella la representan de color rojo, la corona de Serep. Y se dice que es la corona que representaba al Bajo Egipto. Pero el venerable maestro nos dice lo siguiente. En la parte de encima de la corona está el destilador, o perdón, encontramos el alambique. Pero recuerden ustedes que los destiladores antiguos que contenían, pues de hecho el alambique era algo interesantísimo, porque ¿qué nos dice la sabiduría gnóstica? Los órganos sexuales son como el recipiente donde está el líquido, ¿ok?
tenemos la hornilla o el hornillo que está representado en el chakra Muladhara, ahí justo entre la parte del ano y el coxis, allá en esa parte donde están nuestros órganos sexuales, justo en ese sector está el chakra Muladhara. Y en el chakra Muladhara, al ser el recipiente, o perdón, al ser el hornillo, pues está conectado recuerdan ustedes que donde hay personas que tienen en sus casas, ¿sí? Tienen en sus hogares una chimenea y prenden el fogón, prenden la leña y sale por una tubería el humo para que salga por encima de la casa. Esa chimenea representa la columna espinal. El hornillo representa el chakra Muladhara, donde se va a encender el fuego. El líquido, las aguas, están en los órganos, que es el recipiente. Y ese destilador se representa en el cerebro, porque en el cerebro se destilan las energías, se destilan las aguas transmutadas, gracias a que ahí están los elementales de la naturaleza como la tierra, el agua, el fuego y el aire. O sea, salamandras, ondinas, silfos, y gnomos y pimeos que trabajan destilando las energías para que sean bien transmutadas en cada uno de nosotros, fijadas y mutadas. Ahora, ¿qué es lo interesante de esto? Recuerden ustedes, la mano amiga, la mano de Dios, la letra D en el alfabeto de los magos, el sigilo de la magia de Saturno y bueno, el alambique conectado pues a todo nuestro cuerpo, que es el proceso mismo de la magia de la transmutación. Aquí tenemos la figura del emperador. El emperador no es más que el ser, el íntimo Dios dentro de nosotros, y él tiene el cetro de poder, o sea, la columna espinal, que es, pues de hecho, ese cetro was, ese cetro de los magos, y lo tiene en su diestra, lo tiene en sus manos. Ahora, está sentado sobre un cubo, el maestro nos dice que representa la piedra cúbica. En el interior está el gato es pues de hecho el símbolo de la magia. Recuerdan que en algún momento hablábamos que el gato siempre está como simbolizándonos esa magia. El gato es vidente, el gato se reproduce en las noches, el gato tiene ciertas facultades extraordinarias que como nos lo explica el maestro, nosotros podríamos pedirle a ese elemental que nos ayudara incluso hasta salir en cuerpo astral. Y en la antigüedad, pues los gatos eran adorados e incluso se dice que fueron utilizados por ciertos magos de esa época para ponerlos a su favor y que esos elementales combatieran a su favor por ciertas causas. Ahora, en la parte de las aguas es interesante y observen ustedes lo siguiente. ¿Sí? En esta parte que representa el subconsciente, pero también el maestro nos dice que es las aguas en nosotros, hay otro cartucho. Y aquí dentro del cartucho, observen ustedes que tenemos el cetro UAS, el famoso cetro UAS, que está por encima de un tablero de fuego que utilizaban en esa época los egipcios y ese tablero ustedes lo van a encontrar en una carta del tarot de las cartas menores que se representa o que se llama rivalidad. Y ahí aparecen dos jugadores con el tablero del fuego y tienen una rivalidad sobre quién va a ganar, ¿no? ¿Quién es el que va a ser el mejor del fuego? Este cetro tiene pues aquí como una especie de horquilla aquí, separada en la base, y es, recuerden ustedes, representando la columna vertebral y la cabeza. Los egipcios representaban de este cetro, la cabeza la representaban siempre como un animal sagrado. En este caso, lo representaban como el halcón, la representaban como el águila, la representaban con la cabeza de serpiente, de león, y esta es la causa del por qué ciertas espadas y ciertos cetros tienen la cabeza de algún animal. ¿Ok? ¿Por qué? Porque es la representación del poder de ese elemento transmutado y por eso el cetro was lo representaban con la cabeza de algún animal. Sin embargo, recuerden que representa la columna espinal con los dos canales
ganglionales con los dos cordones etéricos, que pues de hecho serían Ida y Pingala. Bueno, en la parte de abajo, recuerden, tenemos el nombre mágico, tenemos al planeta Urano en el planeta, oh, perdón, sí, el planeta Urano, que es este símbolo que representa acá, y tendríamos, pues, de hecho, a los nativos, en este caso, a los que nacieron bajo la regencia de Acuario, es como decir Urano en Acuario, ¿ok? Y aquí tenemos el número 4, la potencia numérica, y la letra hebrea Dalet. Dalet de número, la letra D, en el alfabeto de los magos, y en el jeroglifo egipcio, representando la mano. ¿Ok? De esta forma, ¿qué tenemos acá? El éxito, tenemos pues de hecho la misericordia de Dios, tenemos nosotros al íntimo, al real ser, al mando, o sea, a Dios dentro de nosotros, ahí de la mano. Si nosotros trabajamos con el destilador, destilando las aguas, transformando las aguas desde el hornillo para que suba por toda la chimenea a nuestro cerebro y se destile. Recuerden ustedes, ese es el símbolo de este objeto que hay acá, ¿ok? Ese es lo que representa. Y la piedra cúbica que ya está labrada, que ya está hecha, que ya está formada, y por eso está sentada sobre ella, representando con el gato la magia. Tiene el cetro de poder y su vestimenta tiene la representación de un triángulo, porque el triángulo es las tres fuerzas primarias de la creación. La serpiente en la frente, ya lo habíamos hablado en cierta ocasión, que la serpiente en la frente no es únicamente porque represente que es un ser levantado o porque ya es un maestro, sino que es la serpiente de Kundalini que le tira a los perros del inconsciente, que le tira al yo, al ego, al mí mismo, al sí mismo, que le tira esas formas animalescas para destruirlas, para desintegrarlas, para eliminarlas, ¿sí? Y eso lo hace la serpiente ígnea de los mágicos poderes conocida como Devi Kundalini, que ha sido levantada desde el chakra Muladhara, ascendió por la médula central, por la columna, y llegó al cerebro de ese maestro. ¿Ok? De esa forma, entendemos que es la representación directa de un maestro, pero que también representa al íntimo, al ser dentro de cada uno de nosotros. Bueno, continuamos por acá. Si tienen alguna pregunta, quieren hacer un aporte, tienen la palabra. Pueden activar su micrófono para que de esa forma podamos socializar y hacer más interesante el desarrollo del tema. La carta número 5 del tarot es el jerarca, ¿ok? Pero miren lo que dice como axioma trascendente en la parte de atrás. Dice, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven y mi corazón te siente. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven y mi corazón te siente. O sea que se escapa mucho más allá de los sentidos naturales de nosotros, se escapa mucho más allá hacia los sentidos internos, a los sentidos del alma, a los sentidos de la conciencia, porque más que oírte te puedo sentir, más que oírte te puedo intuir, más que oírte puedo llegar hacia tu presencia, puedo conectar contigo, puedo escucharte, puedo verte. ¿Ok? Entonces, ese es el axioma o el aforismo trascendente de esta carta que ustedes están observando en este momento. Esta carta es extraordinaria, es el número 5. Y como número 5, miren ustedes lo que dice acá. Geburat, alma espiritual y es la ley. Recuerden ustedes que Geburat, como alma espiritual, es el mismo Budi, la misma alma espiritual, la alma conciencia de nuestro ser, pero representa la ley.
¿Recuerdan ustedes cuando estudiábamos el árbol de la vida y veíamos que justo en ese sefirot aparecía Geburat y se representaba como esa fuerza, como esa guerra, como esa ley dentro del iniciado? Y en la parte de abajo vemos que dice letra G o número 5 de las letras hebreas y dice karma, ¿ok? Karma, Marte y guerra. Porque Geburat estaba relacionado directamente con el planeta Marte. El planeta Marte es el planeta de la guerra, regido por Samael, la fuerza samaeliana, y tenemos, pues de hecho, dice karma, ¿ok? Entonces, al girar la lámina o la carta que ustedes pueden tener en sus manos, se darán cuenta de algo muy interesante. Observen que tenemos una figura extraordinaria en el centro de la carta y tenemos en el cielo, miren ustedes, como si fuera una flecha con doble punta, ¿ok? Aunque este símbolo no aparece en los símbolos de la magia, ¿sí? Como los otros que les presenté en los sigilos de la magia, este no aparece, pero el pintor, de acuerdo a las orientaciones del maestro que pedía cómo pintar, cómo organizar tal vez el desarrollo de este cartucho con todos sus símbolos, pues consideramos que lo que quería decir es que una punta va hacia el cielo y una va hacia la tierra. Una representa el día, otra la noche. Uno la mujer, otro el hombre. Uno representa lo bueno y lo malo. Uno las dimensiones superiores, otra las dimensiones inferiores. Así como es arriba es abajo, como es adentro es afuera. O sea, señalas, te apuntas, te proyectas lo alto, vas hacia el ser, hacia lo divinal, hacia la conquista del íntimo del Padre, o te quedas en este mundo material pensando que vas muy bien cuando realmente vas más allá. Este símbolo es un símbolo que indica la superioridad de un individuo escalando por la montaña, yendo a lo más alto, o simplemente involucionando, descendiendo, bajando. ¿Ok? Entonces, por eso se coloca con dos puntas, una que baja, una que sube. Y lean ustedes la tabla esmeraldina de Hermes Trismegisto y verán ustedes que tiene alguna lógica profunda sobre lo que le estamos indicando. Hay algo interesante acá, porque hay como una especie de casa, dicen que lo hacían con juncos, es una representación de juncos dentro de los jeroglíficos o jeroglifos egipcios, y esta representa una letra que es la H. Es como decir la H en el jeroglifo egipcio, pero era como decir una cabaña o una casa de junco. Y luego tenemos este símbolo de los magos que representa la E, ¿ok? Representa en este caso la letra E, en magia o alfabeto mágico. Y recuerden, en egipcio, la H, el símbolo de la doble flecha. Y veamos algo interesante acá, algo muy bonito, que es esta especie de hornillo. Recuerden que estábamos hablando ahora, y encima de él tenemos una llama. Esta figura que ustedes ven acá es la figura de una llama. Esa llama, que es como decir la luz perpetua, la luz que nunca se apaga, esa energía que está siempre encendida, activa, y que debe hacerse una llama mucho más fuerte, mucho más potente, mucho más desarrollada. O sea, una hoguera es fuego, que si lo relacionamos como lo veíamos en la carta anterior, es el hornillo del chakra Muladhara y que debe subir como una hoguera electrónica magnética, fuego ardiente, por toda la chimenea que es la columna y posarse sobre el cerebro, sobre la glándula pineal, ¿ok? Para que sea destilada. Por eso en la cabeza del mago, o perdón, en la cabeza del emperador,
veíamos el alambique, que es esa representación. Muchos que estudian las cartas del tarot dicen que representa la abeja, ¿sí? El famoso alambique, pero dentro de los estudios que nosotros hacemos, sabemos que el alambique es ese destilador representando la transmutación. Ahora, ¿qué ocurre? Esta llama es la llama que debe mantener viva y que nunca se debe apagar. Por eso la luz perpetua nunca se debe dejar apagar. Es la llama eterna que nunca se apagará. Siempre debe mantener encendida. Pero para que mantenga encendida, se tiene que trabajar con ese alambique, con ese recipiente, con esa hornilla. Se tiene que transmutar la energía y subirla hacia el cerebro. Al subirla al cerebro, va a mantener encendida la conciencia, va a mantener encendida la glándula pineal. La mayor parte de los seres humanos tenemos la glándula pineal disfuncionada, apagada. Una cosa es la glándula pineal que produce serotonina, que produce ciertos neurotransmisores, que ayuda pues de hecho a la vida humana y que hace unas mejor funciones del cerebro y de las capacidades cognitivas. Eso es muy diferente a tener una glándula pineal despierta. O sea, la llama viva, encendida en la conciencia, en el cerebro, en la mente. Esa es conciencia despierta. La mayor parte de los humanos no la tenemos. Y esa es la causa del por qué el sueño de la conciencia y por qué predomina la fuerza del inconsciente en la mente humana en vez de la conciencia superlativa del ser o de la conciencia despierta. Entonces, ese es el fuego, pero ese fuego depende, es justamente de la transmutación. Si no transmutamos la energía, no hay fuego, no hay llama, no va a existir. Y nos podemos llenar la cabeza de muchísima teoría y podemos hablar trascendentalmente sobre chakras y sobre todo un mundo cuántico. Pero eso no significa que la persona que habla tenga la conciencia despierta mientras no transmute la energía y la suba al cerebro para mantenerla encendida, despierta, activa, ahí en la cabeza. ¿Entienden? Ahora, ¿qué es lo interesante acá? Después de haber analizado el alfabeto de los magos, el jeroglifo egipcio y esa, ese símbolo, ¿sí? Con doble punta, y después de analizar el fuego encendido, vemos la figura en el centro, que es la figura ni más ni menos que del jerarca de la ley, conocido como Anubis. El famoso Anubis, aquella figura que tenía o que tiene una relación directa con el Duat, con el inframundo, y que él es el que pues lleva a todas esas almas hacia ese más allá, hacia ese inframundo, hacia esas regiones involutivas, a esas regiones donde tiene que ser, pues de hecho, cada alma, cada ser que entra a esas regiones, entrar en un proceso de purificación. Entonces, ¿qué ocurre? Este Anubis, representando al juez de la ley divina, que sabemos que es el juez supremo de la ley cósmica y que alrededor de él gravitan 42 jueces también de la ley cósmica y él es como decir el jerarca supremo. Ese jerarca representa también, pues de hecho, a un maestro, representa pues de hecho a un ser muy evolucionado, muy desarrollado, con maestría, ¿sí? Con alto nivel jerárquico. Es un maestro de la venerable logia blanca y en este caso, hablando de Anubis, pues es él quien tiene pues esa responsabilidad, es ese jerarca, es ese maestro que está pues de hecho rigiendo la ley cósmica, la ley universal. Si lo vamos a hablar de este sistema solar, si lo vamos a hablar pues rigiendo a la humanidad a nivel de lo que es el karma, y no es porque aplique el karma, sino que simplemente a cada ser humano se le da de acuerdo a la ley, de acuerdo a sus hechos, a sus obras, a su forma de producir.
Al que hace el bien, pues le retribuyen con el bien. El que da salud, le retribuyen con la salud. El que hace el bien a los demás, pues le retribuyen con todo lo que esté a su alcance para que su vida esté bien y marche muy bien. El que hace el mal, recibe el mal. El que se eh, dedica a dañar a otros, el que se dedica a causarle mal a otros, el que produce odio, el que persigue a otros, pues se verá perseguido y se verá rodeado de odio y personas que le quieren hacer daño. Simplemente lo que hacen los jueces de la ley es dar de acuerdo a lo que tú das. Y entre más hagas el bien, entre más produzcas dharma en ti, pues contrarrestamos el karma y te verás más beneficiado humanamente. Entonces el Señor de la Ley, que es un jerarca, ¿sí? Que es pues de hecho una divinidad, él lo que hace es cumplir su trabajo. Entonces nos lo han presentado con una cabeza de chacal, ¿sí? Porque en el Egipto existieron los chacales o existen todos los chacales que son un perro y lo colocaban con la cabeza o con máscara de chacal y así se presentaba pues de hecho para ejecutar su trabajo como juez supremo de la ley cósmica. El maestro Samael nos dice que podríamos ir a las regiones del mundo astral e encontrar aquellos palacios que se relacionan con la ley cósmica. Y allá podríamos encontrar al señor Anubis. Él nos dice que es bueno que uno aprenda a llevar sus deudas, que aprenda a hacer sus negocios y si puede salir en cuerpo astral, hay que ir directamente a las oficinas de la ley del karma y negociar su karma en servicio a la humanidad. Si no podemos salir en cuerpo astral, nos dice que hay que negociar con la ley pidiéndole al ser que interceda ante Anubis. Debemos hacer una estrella de 6 puntas. En el interior de esa estrella nos paramos y realizamos la runa Not. Y después de hacer esa runa, después de haberle pedido a Anubis, pues tenemos que cumplir con el compromiso que estamos dispuestos a pagar con servicio a la humanidad con tal de que se nos ponga un poco más suave el veredicto, ¿sí? Que negociamos nuestro karma con servicio, con trabajo espiritual, con tal de que pues nosotros nos veamos beneficiados aquí físicamente con Dharma y no que se nos ejecute el karma, ya que a las personas que le ejecutan el karma y no tienen con qué pagar, pues pagan con dolor. Por eso se dice que al león de la ley se combate con la balanza, haz buenas obras para que pagues tus deudas. Y si tienes con qué pagar, sales victorioso. Si no tienes con qué pagar, pagas con dolor, con enfermedad, con miseria, con traiciones, con enemigos y con una cantidad de situaciones que a la gente se le presenta de forma espantosa, que en ocasiones piensan de que no existe un Dios, que Dios los abandonó y que simplemente pues están a la merced de todo lo que están viviendo sin que sean escuchados por la voluntad de Dios. Y no es que no sean escuchados, lo que pasa es que tenemos deudas y si no las pagamos, es como un banco cuando nos cobra, ¿no? Tenemos la deuda con el banco y ya nos han hecho la deuda, nos la han facilitado, nos la han dividido, nos la han puesto de una manera de tal forma que la paguemos, pero no tenemos recursos para pagar, entonces llega el momento donde el banco tiene que llevarse lo poco que tenemos. Y esa es la situación con la ley. Eso es lo que pasa con los señores del karma. Entonces, este hierofante de la logia blanca, como maestro de misterios mayores, el hierofante o jerarca, miren lo interesante. Aparte de su vestimenta, él tiene este cetro was, el cetro de mando, que lo veíamos en la carta anterior. Ese cetro que representa la columna, que representa, pues de hecho, el cetro de poder, esa columna siempre los egipcios representaron la parte superior con la cabeza de un animal sagrado, que podríamos relacionarlo con la serpiente, con el águila, con el león o, pues de hecho, con el halcón. ¿Ok? Más allá, él está armado porque él tiene la espada. Muchos estudiosos del tarot
Dicen que esto representa la cola y es como si fuera la cola de un león. Pero recuerden que lo que tiene al lado es la espada, porque es un jerarca, es un maestro, ¿sí? Es un hierofante. Entonces, esto que ustedes le ven aquí es representativo de la espada, y si lo relacionan con la cola, es representando la potencia sexual. Todo maestro tiene la espada flamígera, y la espada flamígera sale de la potencia sexual, o sea, de la transmutación de la energía creadora. Entonces, tiene el báculo, tiene la espada, y recuerden, es el trabajo con el fuego, y la representación de él es la representación de un señor de la ley cósmica universal. En la parte de abajo del maestro, del hierofante, está la balanza. Esta balanza son pirámides, y esas pirámides en la columna vertebral pues son peldaños o son cañones o son vértebras. Pero aquí está representando pues de hecho una balanza dentro de un cartucho en las aguas de la vida o en el inconsciente humano. Esas pirámides, o perdón, esa balanza es la forma de cómo mide la ley nuestras buenas y malas obras. Todo lo que nosotros hacemos siempre está siendo medido. Entre mejor seamos como seres humanos, mejor serás medido. Recuerden que nosotros nos miden de acuerdo al peso, la medida y el número. El peso es el karma. ¿Cómo estamos ante la ley? El número son los niveles o los grados, o perdón, en este caso, las vidas que llevamos hasta el momento. ¿Sí? Y pues de hecho, tenemos pues una medida que es una medida que está en la columna espinal que hacen los maestros, y esa medida es que nos observan si nosotros realmente trabajamos con las aguas, trabajamos con la transmutación o no trabajamos. Y entonces nos miran la columna a ver si hay energía subiendo por ahí. Y esto lo hacen todos los maestros como jerarcas, como sabios, ¿sí? En el camino nuestro. Nos analizan, aunque nosotros no lo recordemos. En la parte de abajo está el nombre mágico, ¿sí? El jerarca, que es el hierofante, maestro de misterios mayores. Tenemos a Mercurio, planeta Mercurio, en Virgo, ¿ok? Los que son del signo de Virgo. Y tenemos la letra hebrea Hei o 5, y tenemos la potencia numérica el número 5. Ahora, ¿qué ocurre acá? El número 5 está representado como los 5 elementos, pero representa nuestro pentagrama esotérico, nuestro pentagrama mágico, nuestro pentagrama de la magia. Este pentagrama, como estrella de 5 puntas, es el pentagrama que nosotros utilizamos en forma de amuletos, medallones de protección, y lo tenemos en nuestra casa. Tiene el poder de alejar las entidades perversas, las sombras y ciertos tipos de entidades o personas que llegan con el interés de tal vez causarnos daño, ¿no? De producir ciertas desarmonías en nosotros a nivel psíquico y espiritual o emocional o en nuestra casa. Entonces, este símbolo debe permanecer, siempre debemos tenerlo, aquellos que lo pueden tener en sus altares o puesto a la entrada de la habitación de su casa, en la habitación de su vivienda donde usted descansa. Debe estar puesto con las dos piernas del pentagrama hacia afuera de la habitación. Este pentagrama, que está pues de hecho representado en la carta número 5 del tarot, es el símbolo de la maestría, de la magia, de los exorcismos, es la conexión directa con el infinito, es la representación del hombre autorrealizado. En este pentagrama tenemos pues de hecho la espada flamígera, que ya les decía, que tiene pues de hecho el hierofante, que es un maestro. Esa espada representa el Kundalini. Tiene el bastón, que representa pues de hecho la columna espinal con sus 7 chakras y sus 7 iglesias, y las glándulas endocrinas, en este caso, pues la glándula pineal en la parte superior. Tendríamos la copa, el cáliz, representando en el cerebro, donde
y se deposita la energía transmutada, es el símbolo de la mujer, el yoni. Tenemos nosotros, pues de hecho, un círculo y dentro del círculo tenemos la estrella de 6 puntas, la estrella de David o del rey Salomón, y en el interior está la cruz Tau, que de eso hablábamos, pues de hecho, en la clase número 1 y creo que en la 2 también de las cartas del tarot. Y aquí, en la parte central, tendríamos nosotros como el símbolo de la tierra, pero también es el símbolo del hornillo, donde se cose los elementos, donde se cosen las energías que han de subir, ¿ok? Hacia el cerebro. Recuerden que aquí tenemos el símbolo del planeta Venus y el símbolo del planeta Mercurio. Y tenemos, pues, de hecho, las alas y la representación de la glándula pineal. Está la Luna, está el Sol, está el planeta Marte, está el planeta de Saturno. Tenemos, pues, de hecho, el planeta de Júpiter y los ojos que todo lo ven, que lo encontramos en la carta número 1 del tarot, el mago. Y tenemos, pues, de hecho, aquí, en esta parte, ustedes van a encontrar que tenemos al Keter, que tenemos al Elohim, a la representación de la piedra, patar, el sexo, y que tenemos, pues, de hecho, a la representación misma de Dios dentro de nosotros, como decir, al ser, al íntimo. ¿Y qué más le puedo decir ahí? Ah, el nombre Tetragrammatón. El nombre Tetragrammatón es el nombre de Dios. Tetragrammatón. Es Yod-Heh-Vav-Heh, el nombre profundamente sagrado que Moisés prohibía pronunciarse, que en vez de pronunciar Yod-Heh-Vav-Heh, se debería pronunciar Tetragrammatón, nombre de poder, nombre de protección. Y Tetragrammatón es hablar de Dios. Yo es un símbolo altamente representativo al Padre, Yod-Heh representando a la Madre, Bau representando ese aspecto masculino, Hei, aspecto femenino, Yo representando esas fuerzas, representando esas energías, esas aguas, ese fuego, esa energía creadora. Por eso dice que, dice, ahora ya se ha verificado el sagrado misterio de la letra. Yo entre tanto seguiré hacia más ocultos lugares. Verificar ese nombre sagrado, el sagrado misterio tetragrammatón, es que todos y cada uno de nosotros debemos entender que debemos marchar hacia más ocultos lugares, porque ya se ha verificado el sagrado misterio de la letra, el nombre sagrado de Dios dentro de cada uno de nosotros. Se tiene que manifestar, se tiene que expresar, se tiene que cristalizar. Yoje Bauge. Y debo ir hacia más ocultos lugares. Debo continuar, debo seguir mi camino. ¿Ok? Así que de esa forma, entendemos que la carta número 5 del tarot es karma, pero es un karma que se puede pagar si hacemos buenas obras. De nosotros depende. Si trabajamos con los misterios que encierra la carta número 4 del tarot y la carta número 5 del tarot, pues surge la estrella de 5 puntas o el hombre autorrealizado. Surge el nombre de Dios dentro de nosotros. Y por eso, si ustedes miran esta imagen o en este cuadro, esta pintura, se podrán dar cuenta que Dios, con sus elogines, queriendo dar el impulso a Adán. Pero Adán, si no tiene el impulso de Dios, si no Dios no le transmite la chispa, pues este personaje, así como lo ven ustedes, no tiene energía, no hay vitalidad, no hay impulso, no tiene movimiento. Solo cuando Él transmite el impulso, nos toca. Entonces se verifica esas palabras. Santo y bendito sea su nombre impronunciable. Ahora ya se ha verificado el sagrado misterio de la letra y yo entre tanto seguiré hacia más ocultos lugares. Él va a seguir hacia más ocultos lugares, pero si éste lo toca, si éste nos da el impulso, nuestro Padre que mora en secreto,
nuestro real ser, nuestro Gesed o nuestro anciano de los días. Es Él quien mueve la maquinaria aquí para que éste se convierta en más ocultos lugares, se convierta en ese mago, en rey y sacerdote. O ella se convierta en maga, en reina y sacerdote de la naturaleza, de la vida, de la creación, por secula securum, por siempre jamás. Y esto depende del impulso que Dios nos da, y Dios es Yoje o tetragrammatón, dando, enchuflando, transmitiendo, impulsando, revolucionando la conciencia, el alma, la chispa en nosotros hacia ese trabajo espiritual. Entonces, queridos hermanos, estas dos cartas del tarot verdaderamente nos traslada, nos invita, nos motiva a un entendimiento mucho más profundo de lo que podríamos nosotros pues percibir con nuestra poca capacidad mental dentro de los verdaderos estudios ocultistas, esoteristas, que contienen el camino gnóstico, que tiene la sabiduría gnóstica. Por eso les decía al principio, toda persona que diga ser tarotista y que haga consultas, etcétera, mientras maneje incluso este tipo de tarot, lo maneje con la mente, lo maneje con el intelecto, ahí hay pues de hecho un declive terrible hacia un aspecto más oscuro, hacia un camino opuesto al que nosotros estamos labrando, desarrollando. El que practique, ejecute y realice el estudio, la consulta de este tarot, pero que practique los tres factores de revolución de conciencia, que practique la transmutación de sus energías, va por un camino más blanco y tendrá la voz directa del ser a través de sus consultas. Y esto realizará prodigios, realizará procedimientos extraordinarios a través de la consulta de la persona, porque es una persona que practica el cuidado y la transmutación de sus energías. Entonces, tengan en cuenta que esa es la diferencia. Y no es que cualquier persona no pueda utilizar este tarot para consultar, claro que sí, pero no será nunca igual del que se está haciendo casto a una persona fornicaria común y corriente y que maneja este tipo de tarot o cualquiera desde el punto de vista con una información intelectual, más de tipo mental que de intuición, que de corazón, para poder recibir la voz del Padre, que es el que habla a través de ese maestro llamado tarot y te da, pues de hecho, las explicaciones, te enseña, te da las aclaraciones, te dice los pasos a seguir, ¿ok? Te habla, te informa de acuerdo a tu pregunta y tú lo entiendes porque surge la intuición de acuerdo a la pregunta que estás haciendo. Esa es la diferencia. Y más porque no lo usamos desde el punto de vista comercial, ¿ok? Porque no tenemos consultorio para estar recibiendo gente todos los días, que ese es el detalle del por qué existe el tarotista intelectual que cree que lo hace del corazón, pero es más de la mente. Y existe el que no hace de esto para hacer un negocio, sino que lo maneja para su propia vía, para ayudarse. Y si hay necesidad de tal vez en algún momento consultarle a alguien, no es pues de hecho un delito hacerlo. Pero no es para poner un consultorio donde dice, hacemos lecturas del tarot de egipcio, porque de lo contrario, pues no recibirían la misma ayuda. Y creo que esto queda claro, ¿no? Para todos los que me están escuchando en este momento. Queda claro porque Sí, profesor. es la forma como trabajamos con este tipo de tarot y la simbología que se estudia es una simbología más dada al proceso iniciático, a la vida de la persona. Pero ya en el aspecto de consulta, pues no lo vamos a ver desde esa forma.
Lo vemos dentro de la magia que tiene la imagen, la figura y los símbolos, de acuerdo a la consulta que se está realizando por nosotros. Y el revés de la carta, como lo veíamos al principio, pues ese revés de la carta contiene, pues de hecho, una información que es parte dentro de esa intuición que tú debes colocar para la interpretación del mismo tarot en la consulta. Así que esa es la diferencia y ahí pues vamos avanzando. Ya hoy sería el estudio de la carta número 5 del tarot y seguimos para adelante, ¿no? Continuamos. Todo depende de ustedes si aguantamos llegar hasta al menos las primeras 22 cartas del tarot egipcio. ¿Qué pregunta hay? Se abre en este momento el espacio para sus preguntas, interrogantes, aportes, dudas sobre lo explicado hasta el momento. Que no sean todos al mismo tiempo, por favor. Por ejemplo, Profe, si perdón. estamos viviendo Dígame. alguna situación, si estamos viviendo alguna situación que queremos saber si es karmática, la pregunta sería, la situación que estoy pasando de tal cosa es karmática y ahí le preguntamos a la carta, porque a veces es algo que se repite mucho o recurrencia, ahí como, no sé cómo se pregunte. Sí, claro, es la pregunta que tú tienes. Eso sí, siempre recuerde como se los expliqué en una de las clases que estudiamos de la Cábala. Si tienes a la mano el altarcito, pues enciende el fuego, las velas, te postras, sacas tu tarot, divides menores y mayores y te integras, te entras a un estado interno, evocas la presencia del Padre, evocas la presencia del Espíritu Santo y le pides que por favor te dé esa sabiduría para comprender la palabra, la enseñanza, la respuesta que te va a dar a través del tarot. Entonces tú barajas las 22 cartas mayores y luego vas a sacar una carta de esas. Y la que te dé, pues ahí va a estar la respuesta, ¿no? Pero también podemos apoyar esa carta uniendo dos cartas menores. Entonces barajamos las 56 menores y colocamos al lado de las mayores una, o perdón, dos de esas cartas menores, una a cada lado, y luego hacemos la sumatoria y tendremos un veredicto, o tendremos pues de hecho una síntesis numérica, que es sacar una nueva carta mayor y ahí tendrás la respuesta, ¿sí? De las dos menores con la mayor. Y ahí te dirán si es un karma, si no es un karma, si te conviene o no te conviene lo que estás haciendo, si es bueno o es malo, si debes alejarte de X o Y persona, etcétera. O sea, todo depende de la pregunta que nosotros estemos haciendo. Ok, gracias. Profesor, el estado Dígame. interno interviene en las cartas del tarot que yo voy sacando. Mi estado interno, si estoy, por ejemplo, triste, perturbado, enojado, ¿influye? Sí, si está uno emocionalmente mal, puede influir, pero recuerde que si puede estar decaído, pero tiene la fe arriba, o sea, tiene la integración con Dios, con el ser, a pesar de que está decaído emocionalmente, pero sabe que la voz es la de Dios, la del ser, y lo llama y le pide. Igual puede hacer la consulta por si necesita una respuesta a lo que le está sucediendo. Por ejemplo, que está decaído, está pero bajoneado porque no lo echaron del empleo. ¿Sí? Entonces necesita tomar una decisión si se va de ahí o se queda. Pues pídale corazón, concéntrese, llame a Dios, al ser, que le dé una respuesta. Que se separó, sigo luchando ahí o pues me alejo, pida la respuesta. Que le conviene ese viaje o no le conviene, pues concéntrese y haga la consulta. Y si la respuesta es positiva, pues tome la decisión. Pero siempre debemos estar dispuestos a acatar el veredicto, ¿no? La orden que se nos dé a través de la consulta. No es que te pongas a preguntar cosas
y no hagas nada de lo que te estén diciendo. Entonces, pues es mejor no hacerlo. Porque si vamos a hacer siempre la voluntad nuestra, pues, ¿para qué consultar? De acuerdo. ¿Quién más? ¿Alguna otra pregunta, un aporte? ¿Queda claro todo lo que explicamos de las dos cartas, simbologías, representaciones? Profe, yo tengo una pregunta. Dígame, Luigi. Este, pues bueno, primero me llamó la atención lo que dijo de, ¿cómo se diría? El trato con, pues ahora sí que con nuestro propio jerarca, con nuestra propia ley. Eh, Como dice el maestro, pues en el astral están los templos y para los que no pueden ir al astral debemos hacer un ritual. ¿Ese ritual en dónde está? No sé en qué parte, creo que lo puedes encontrar en el estudio de la carta número 5 del tarot, en el libro Tarot y Cábala. Si no está comenzando en el estudio de la carta número 5, tienes que irte mucho más adelante cuando comienza el maestro nuevamente a hablar de los números. Y vuelve y Ok. habla del número 5. Cuando se terminan las 22 cartas, vuelve y habla del número 5. Si no está comenzando, puede estar más adelante. Y él dice, haces un círculo, dibujas en el centro del círculo la estrella, 6 puntos y te haces al centro. ¿Ok? El dibujo de la Sí, estrella profe. se puede hacer con un carbón. Y se tiene que hacer la runa Not. Entonces tendrías que irte para el libro La magia de las runas y ahí ves cómo es el procedimiento de la runa Not y realizas tal cual como lo dice el maestro, concentrado en Anubis, para pedir uno, como se dice, un crédito, una ayuda, un canje ante la situación que uno quiere que mejore. Perfecto. Sí, eso es lo que más tenía duda porque quería preguntarle en ese tipo de rituales qué se podría pedir, pero pues obviamente estamos hablando de un crédito espiritual, no material. Sí, Estamos también pidiendo material se puede, ayuda espiritual. No. Yo obviamente me refiero a la ayuda espiritual. espiritual. Sí, claro, es lo mejor. Así que Y bueno, eso era lo que tenía duda con lo del jerarca. También quería preguntarle en lo de las cartas, cada una que sale también constelaciones, bueno, que tienen que ver como, por ejemplo, la 4 digo, la 5 que dijo, o era la 4 está relacionada con Acuario y Urano. ajá, ¿Por qué están, qué Urano en tiene que Acuario. ver? Es como decir el planeta en Acuario o la 5 que es Mercurio en Virgo. Como, Exacto, ¿eso qué tiene que ver? claro, porque el Literal está planeta, unida a la carta. sí, porque es que el planeta Mercurio rige, en este caso a Virgo, y rige a Géminis. ¿Me entiende? O sea, es la influencia planetaria dentro del signo. Y es el Ok, signo con el planeta. Entonces, por eso es que la carta del tarot contiene astrología y contiene letra hebrea, o sea, números, y tiene potencia numérica, que es el número que manejamos, pero contiene la letra hebrea. El número 5 claro, es tiene letra muchas hebrea, cosas. sí, claro, y tiene el nombre mágico, por ejemplo, en este caso, el jerarca o el emperador. ¿Sí? Entonces, por eso es que en una consulta del tarot egipcio, te tienes que fijar en la parte planetaria, en la parte del signo, el nombre, la letra, el número, la potencia numérica, la figura que está en el centro con su movimiento. Si mira hacia la derecha, mira al futuro, si mira a la izquierda, está mirando al pasado. Esta es otra visión que se hace dentro del estudio de la carta. El símbolo que contiene, la relación que hay del plano central con el plano superior, o sea, con el plano espiritual, si hay elementos que pasen o que se vinculen con el plano espiritual, lo que está en el plano superior y lo que está en el plano inferior. Por eso yo les he venido dando una explicación.
que el que la coja tendrá un mejor entendimiento. ¿Entienden? Por eso lo estamos hablando con este lenguaje. Por eso les he tratado de explicar lo que está en la parte de arriba en relación a lo que está en la parte central, que nos lo enseña el maestro, como lo que está en la parte de abajo, pero hay unos aspectos que le ponemos un lenguaje de acuerdo al simbolismo del tarot, porque el maestro nos habla un simbolismo muy esotérico, muy ocultista, pero hay unos aspectos que ustedes se dan cuenta que los nombramos, ¿sí? Que los tenemos muy pendientes, porque son símbolos que aunque el maestro no los toque, pero son símbolos que ya al ustedes escucharlo y al verlos en las cartas del tarot de ustedes, pues van a tener una mejor relación, como son los sigilos, como son el jeroglifo egipcio, como es el número del alfabeto de los magos, como es pues de hecho la representación que tiene esos símbolos y ciertos símbolos que están un poco más allá, aparte de la enseñanza del maestro Samael, en la parte del inconsciente o en las aguas, que es el mundo material, en la parte del piso de la carta, que por decir, hay un cartucho, que hay algún, por ejemplo, hoy encontramos un tablero de juego que ustedes la verán en la carta llamada La Rivalidad, que está mucho más adelante, que es una carta menor del tarot. Y pues de hecho encontramos otros aspectos que los relacionamos para tratar de hacer una mejor interpretación de acuerdo a la enseñanza del maestro y de acuerdo a lo que nosotros podemos resaltar e intuir, presentir, visualizar para tener un entendimiento más amplio de la información que tiene la carta. Le leemos a los costados, que es como decir la enseñanza o el nombre, ¿sí? Y lo que quiere decir esa carta. Por ejemplo, esta dice Jehurá del alma, espiritualidad, y dice la ley. Entonces, esa parte también hay que leerla porque ese rótulo que hay ahí es importante. Por algo se le colocó ese rótulo ahí a la carta. Y la otra parte de la carta dice letra Hei, que es el número 5 en letra hebrea, y luego dice karma. Entonces uno dice, pero ¿por qué karma? Claro, porque en el centro de la carta encontramos al jerarca, ahí encontramos pues de hecho a ese maestro, a ese hierofante, y luego dice guerra, porque guerra está relacionado con el planeta Marte, y en el árbol Sefirot, que ya estudiamos, allá en el sexto Sefirot, en la sexta Sefirot, encontramos que aparecía Geburah y aparecía el rigor, la fuerza. ¿Ok? Por eso es que es bueno que se vayan a ver los videos de nuevo, los que no los vieron completos. Y de esa forma, entonces, uno tiene un entendimiento, una visión mucho más amplia de lo que hay en la carta, de lo que está observando en la carta. Y si llegamos a tener un poquito de corazón, de intuición, pues la interpretación que le vamos a dar, de acuerdo a la pregunta que hemos hecho, se nos da una respuesta con la carta, entonces nuestro corazón, nuestro entendimiento, nuestro intelecto superior o mente superior, unida al corazón, nos va a permitir interpretar a otro nivel la respuesta que nos están dando. ¿Sí? Podemos percibir algo más allá de simplemente tratar de repetir lo que siempre hemos hecho cuando vemos una imagen a nivel de una carta. O simplemente cuando decimos es que es positiva porque dentro de las cartas positivas, esta es positiva y ya. Así siempre lo hacíamos. Esta es positiva, esta es negativa, esta es de estudio. Y así nos quedábamos porque no teníamos más argumentos, no sabíamos nada más. Ignorábamos que ignorábamos toda esa verdad, toda esa sabiduría que tiene la carta al observarla, al estudiarla, al analizarla. Y más allá, si tratamos de intuirla un poco, pues el panorama es mucho más amplio, mucho más grande. Pero no lo podíamos ver así porque siempre nos fijábamos en algo muy incipiente, positiva, negativa, de estudio. Ah, sí. Ah, sí, el jerarca. Ah, la sacerdotisa, el mago. Uy, es 100% buena. No había más, no teníamos más argumentos. Y los argumentos que sacamos es porque leemos el libro y leemos la explicación del maestro del libro, pero no podemos ver más allá. Entonces espero pues que esto nos sirva y podamos seguir adelante aprendiendo más, conociendo un poco más sobre este sagrado tarot
que muchos de ustedes lo tienen en sus manos, y el que no lo tenga, recomendamos que se lo haga con el libro, ¿ok? ¿Alguna otra pregunta? ¿Un aporte? Nos quedan por aquí 5 minuticos para concluir la clase de hoy. Silencio sepulcral. Parece que se fueron todos. No, aquí estamos, profesor. Bien, entonces, ¿alguna otra pregunta? Todo muy bien explicado, por eso es que no queda todo en silencio. Gracias. Ok. ¿Quién más? No, nada. Ok. Bueno, si no queda ninguna pregunta, no hay ninguna duda o algún tipo de aporte, en la próxima clase pasamos para la carta número 6 y la carta número 7 del tarot. En en las cartas que siguen, pues seguiremos avanzando, ¿sí? Seguimos avanzando. Esperamos que aguantemos en su participación, a ver si podemos llegar hasta la carta número 22 del tarot, ¿sí? Sí, yo sí. Todo depende de nosotros y, Sí. pues espero de verdad que haya servido la clase de hoy. Recomendamos ir al canal Cábala, Tarot y Magia, y ahí están todas las clases de la Cábala. Es importante ver esas clases para ir entendiendo un poco más todo lo que iremos desarrollando. Ahí les queda a ustedes pendiente, ¿no? La recomendación y compartir el link de ese canal a personas que ustedes consideren que les guste o que quieran aprender sobre lo que hemos venido estudiando. Por aquí nos dice Leti, profe, ¿y cuál es la diferencia o función de los mayores a menores? La función es que unos tienen una simbología, tienen una enseñanza, tienen una representación y se relacionan muy importante con las cartas mayores de acuerdo a la pregunta que tenemos. O sea, la respuesta que se nos da es muy interesante con el manejo de las cartas menores. Son 56 menores y esas 56 están representadas en 4 elementos: tierra, agua, fuego y aire. Y las cartas mayores son la voz del padre, como decir, es quien contesta, y los menores son la voz de la madre, quien contesta a nuestra pregunta. Por eso la oración, la buena integración en la pregunta, la no mentalidad, el no divagar, sino estar como cuando entramos en oración, en petición, en integración espiritual, y se les pide, se les consulta, pues estamos teniendo un puente, una conexión directa con ese ser interno de nosotros, y él es el que contesta en base a nuestra pregunta, ¿sí? Ellos son los que dan la respuesta. Y en base a la respuesta, pues debemos ponerle el corazón, ponerle verdaderamente eh, ese poquito de intuición que tal vez tengamos para entender su respuesta, para escuchar su voz, para entender qué nos quiere decir cuando hacemos una consulta a través del tarot. Bueno, creo que entonces llegamos hasta aquí. Agradecemos a todos ustedes por su participación en el día de hoy y esperamos vernos, ¿sí? Que podamos llegar un poco más allá a la próxima clase que se nos corresponde. Todo depende, pues, vuelvo y les digo, de nosotros los presentes. Si no tenemos ese interés, si no aguantamos, pues no sé hasta dónde lleguemos, porque todo depende verdaderamente de la participación de ustedes, queridos hermanos. Así que nos veremos para la próxima clase. Recuerden ustedes que mientras esté en la oportunidad, tenemos una clase también por directo en YouTube, en el canal de Escuela Samaeliana, y
y viene un tema muy interesante que lo iremos a tratar, si Dios nos lo permite, la próxima semana por el canal. Así que bueno, ¿quedó claro? ¿Quedamos bien? O si queda alguna duda, pues espero que... Excelente, profesor, gracias. Muy bien, profesor, gracias. Ok, a ustedes muy Muchas amables gracias. y les Muchas deseo un feliz gracias. descanso. Feliz Igualmente. descanso. Bien, que la pasen muy bien.